Y hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros, especialmente con las tremendas noticias que tenemos hoy. Antes de sumergirnos de lleno en este escándalo que está sacudiendo el mundo del espectáculo, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros videos y, por supuesto, dejen su opinión en los comentarios. No se olviden de compartir este video si están tan sorprendidos como nosotros con todo lo que está pasando. Este caso, que involucra a dos de los artistas más conocidos y admirados de Turquía, ha captado la atención de todo el mundo, no solo en su país natal, sino también internacionalmente. Hoy vamos a hablar sobre una historia que está siendo objeto de especulación, intriga y preocupación. ¿Han sido realmente víctimas de una estafa Tuba Büyüküstün y Murat YLDRM? Una pregunta que está en la boca de todos y que ha causado un sinfín de reacciones en las redes sociales, foros y, por supuesto, en los medios de comunicación. Así que vamos a desglosar todo, pieza por pieza, para ver qué está sucediendo y por qué este escándalo está causando tanto alboroto. Recientemente, un escándalo ha explotado en el mundo del entretenimiento turco. Este involucra a dos de las figuras más queridas y populares de la televisión y el cine, Tuba Büyüküstün y Murat YLDRM. Si eres fan de ellos, seguramente ya habrás escuchado sobre los rumores que circulan por las redes sociales y medios de comunicación. Según varias fuentes, ambos actores habrían sido víctimas de una estafa relacionada con una supuesta inversión financiera en un proyecto empresarial. Lo más sorprendente de esta situación es que, a medida que surgían más detalles, se filtraron documentos que supuestamente confirman la transacción y revelan cómo Tuba y Murat habrían invertido grandes sumas de dinero en un negocio que prometía altos rendimientos. Sin embargo, tras hacer el depósito, la empresa responsable desapareció sin dejar rastro, y los inversionistas, entre ellos nuestros dos protagonistas, se encontraron en una situación sumamente incómoda. Lo que parecía ser una oportunidad de oro resultó ser un desastre económico que afectó tanto a Tuba como a Murat, quienes, hasta ahora, no han hablado públicamente sobre el tema. El giro más impactante de este escándalo llegó cuando comenzaron a filtrarse documentos que supuestamente prueban la existencia de esta inversión fraudulenta. Los papeles mostraban transferencias bancarias, contratos, comunicaciones internas entre las partes involucradas y otros detalles que confirmaban que Tuba y Murat estuvieron comprometidos financieramente con esta empresa. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los actores ha emitido un comunicado oficial ni se ha pronunciado al respecto. Lo que agrava aún más la situación es el hecho de que estos documentos no solo comprometen a los actores, sino también a otras personalidades de la farándula turca que, según los rumores, habrían caído en la misma trampa. Esto deja una pregunta en el aire: ¿realmente fueron víctimas de un fraude o estamos ante un intento de manipulación mediática? Las reacciones de los seguidores de Tuba y Murat han sido de todo tipo. Algunos de ellos han expresado su apoyo incondicional hacia los actores, asegurando que no pueden creer que estén involucrados en algo tan sombrío. Otros, en cambio, no han podido evitar sentir una gran decepción, ya que tanto Tuba como Murat siempre han sido admirados por su honestidad y transparencia. Por otro lado, las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y teorías. Algunos creen que todo esto podría ser un malentendido, una confusión provocada por la filtración de documentos parciales o mal interpretados. Otros, sin embargo, sostienen que esto es solo el principio de una serie de estafas que están siendo descubiertas en la industria del entretenimiento. Lo cierto es que el caso ha generado una gran polémica, y los fans de los actores esperan que pronto se pronuncien públicamente para aclarar lo que ha sucedido. La incertidumbre está al orden del día, y muchos están a la espera de que Tuba y Murat puedan proporcionar detalles sobre lo que realmente ocurrió. Si las acusaciones resultan ser ciertas y se confirma que la empresa en cuestión ha cometido fraude, las implicaciones legales podrían ser muy graves. Las autoridades turcas podrían iniciar una investigación formal, lo que desencadenaría una serie de procedimientos judiciales que podrían tardar años en resolverse.
Además, los abogados especializados en fraudes financieros han señalado que este tipo de casos suelen ser extremadamente complejos, ya que la recuperación de fondos en situaciones como esta puede ser un proceso largo y difícil. En cuanto a Tuba y Murat, si logran demostrar que fueron engañados y estafados, podrían entablar acciones legales contra la empresa responsable para recuperar lo perdido. Sin embargo, la posibilidad de que logren recuperar su dinero en su totalidad no está garantizada, ya que muchos de estos fraudes implican el desvío de fondos a cuentas en el extranjero, lo que complica aún más el caso. Este escándalo también pone en evidencia un problema más amplio dentro de la industria del entretenimiento, el riesgo de caer en trampas financieras. La fama y el éxito no siempre son garantía de seguridad, y muchos artistas caen en estas trampas debido a la confianza que depositan en ciertos intermediarios o asesores financieros que no tienen buenas intenciones. A lo largo de los años, varios artistas de renombre mundial han sido víctimas de fraudes similares. Algunos han sido engañados por personas cercanas a ellos, mientras que otros han confiado en empresas que parecían ser legítimas, solo para descubrir que todo era una fachada. Este caso de Tuba y Murat es solo un recordatorio de lo importante que es tener asesoría legal y financiera de confianza, especialmente cuando se trata de inversiones. Aunque aún es pronto para saber el desenlace de este escándalo, lo cierto es que la situación podría tener un impacto en la imagen pública de ambos actores. Si bien los seguidores más leales continúan apoyándolos, no se puede negar que este tipo de situaciones puede generar dudas entre el público. Sin embargo, la forma en que ambos manejen la situación podría ser crucial para su reputación a largo plazo. Si Tuba y Murat logran resolver este problema de manera satisfactoria y demostrar que fueron víctimas de un fraude, es posible que esto no afecte gravemente su imagen. Pero si no se toman las medidas adecuadas o no logran aclarar la situación, la especulación podría seguir creciendo, lo que podría tener consecuencias negativas para sus carreras. A medida que el caso sigue desarrollándose, muchos se preguntan qué sucederá con Tuba Büyüküstün y Murat YLDRM. ¿Lograrán aclarar todo y salir de esta situación con la cabeza en alto? ¿O veremos cómo este escándalo afecta el futuro de sus carreras? Solo el tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que este tipo de incidentes son una oportunidad para reflexionar sobre los riesgos que enfrentan los artistas en la industria del entretenimiento. Y como un simple error de juicio o una mala inversión puede tener consecuencias devastadoras. La industria del cine y la televisión no es solo glamour y fama, también está llena de desafíos y dificultades que, en ocasiones, no son visibles para el público. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que realmente Tuba y Murat fueron víctimas de una estafa bien organizada? ¿O piensas que todo esto podría ser una confusión mediática que se ha exagerado más de la cuenta? Deja tus comentarios aquí abajo, queremos saber lo que piensas. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas las actualizaciones sobre este caso y otros escándalos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.